Bienvenidos al programa número 16 de la tercera temporada de Educación y Tecnología. Soy Marcelo Taylor, especialista en tecnología educativa. Mi nombre es Marcelo Cejas, soy profesor de informática. Les doy la bienvenida a este programa especial. Contanos, Marce, ¿qué tiene de especial este programa? Bueno, el programa de hoy vamos a transmitir en forma resumida lo que fue el webinar STEAM en el aula, un webinar que propusieron las empresas La Clase Digital y Visión STEAM Paraguay, que tuvo la convocatoria, como vamos a ver, de los referentes de Colombia, de Paraguay, de Chile y de Argentina, viendo y hablando de cuáles son esas herramientas y esas metodologías que van a permitir, utilizando STEAM, transformar la educación en el aula. Así que bueno, vamos directamente a ver el webinar. La clase digital, un puente entre la educación y la tecnología. Desarrollo, comercialización e implementación de soluciones tecnoeducativas. Pizarras digitales, laboratorios digitales, robótica, pantallas interactivas, software, plataformas, bibliotecas y todo lo necesario para la transformación de la educación. La clase digital Argentina-Paraguay. Muchísimas, pero muchísimas gracias, Marcelo. Es un placer para mí estar acá moderando este evento con mi querido amigo Lucas. Hace cuánto tiempo venimos planeando hacer algo juntos y bueno, se dio gracias a la convocatoria de Marcelo y la verdad que es una alegría enorme hoy compartir este espacio tanto con Lucas como con todos los invitados que van a venir, a quienes conozco y con quienes hablamos mucho de educación y de tecnología y realmente es un placer. Yo soy directivo, por eso fundé hace un tiempo Redie y en realidad me encanta hablar de educación y hablar de tecnología. Es uno de los placeres que me doy cuando no estoy en el día a día en la escuela. Así que no sé, Lucas, si te querés saludar y arrancamos con Lilian. No, a ver. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Qué tal a cada uno de ustedes? Ahora sí me escuchan. Sí, perfecto. Como bien decía Alfredo recién, es un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Agradecemos sobre todo a Marcelo Taylor de la clase digital por invitarnos a ser moderadores de este encuentro. Y creo que tenemos un tema que es muy convocante en la actualidad, que a través de las voces de nuestros invitados vamos a ir viendo diferentes aspectos de cómo potenciar el desarrollo de habilidades STEAM en las aulas. Así que sin más, para poder dejar espacio a nuestra primera invitada, agradecerles nuevamente a cada uno por estar presentes en el día de hoy y nos encontramos en el segundo bloque de este webinar. Bueno, muchísimas gracias, Lucas. Ahora tenemos que presentar a Lilian de Matei. Ella me presentó a mí en su momento como un amigo y en realidad yo la presento como una amiga. Ahora voy a contar un poquito quién es, qué hace y demás, pero en realidad estoy presentando más que todos esos cuestiones profesionales a una amiga. Lilian de Matei es la directora general de Ciencias y Tecnología del MEC de Paraguay, es conductora de programas de televisión en Paraguay, tiene su propio programa que se llama visionestem.pi, tiene una academia dedicada a la robótica y a la enseñanza STEAM en la ciudad de Asunción, que se llama 5STEAM, es docente de la Universidad Nacional de Asunción y además es directora ejecutiva de Redie Paraguay. Así que es un placer tenerte con nosotros, Lilian. Bienvenida a este espacio de intercambio y en el que puedas contar un poco tu experiencia ahí en el MEC, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Alfredo, también a Lucas. Un privilegio estar con todo el equipo de la clase digital, si bien se extiende gracias a todo lo que es la tecnología, podamos compartir experiencias porque creo que ese es la clave de todo este proceso de apropiación, ¿verdad? Porque si bien ya hemos pasado la etapa de la alfabetización en las aulas con todo lo que tenga que ver tecnología, bueno, hoy vamos a hablar de una metodología que particularmente es una metodología en el caso de Paraguay que creo que es
una metodología muy necesaria en este momento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un bono demográfico muy alto. Nuestra población paraguaya es menor de 24 años y podemos desarrollar esa cultura STEAM con las diferentes profesiones. Hoy creo que STEAM es una herramienta que nos puede ayudar a ese proceso de agilidad, ese agilismo que necesitamos. Queremos todas las cosas rápidas. Y bueno, entonces con todo lo que tenga que ver un aprendizaje ágil, ¿verdad? En estas nuevas tecnologías, en estas nuevas herramientas, creo que es una metodología bastante ya probada, y también vemos los frutos rápidamente en la apropiación del aprendizaje, un aprendizaje efectivo. Y bueno, de eso vamos a hablar, lo que venimos haciendo. Tenemos varias iniciativas en el Ministerio de Educación y Ciencias. Hemos arrancado hace 2 años y medio, casi 3 años, con lo que son las redes colaborativas. También hemos iniciado con una serie de capacitaciones de metodologías activas, y hoy estamos intencionalizando todo esto, esta metodología propiamente, en nuestras 300 escuelas de jornada escolar extendida, de manera transversal, utilizando esta metodología. Si bien es incipiente, interesante los números, porque los números son los que nos dicen si realmente esto es efectivo o no, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero, si me permiten, compartir y arrancar con esto, demostrarle qué estamos haciendo aquí en Paraguay con la metodología STEAM. Muy interesante. A ver, no sé si podés compartir pantalla ahí. No, Marcelo. tenés que poner compartir, Lilian. No, Okay. No aparece. No me está apareciendo. Subo el archivo. Mientras encontrás eso, digo, una de las cosas importantes de la aplicación de la metodología STEAM en cualquier institución educativa, y en este caso a nivel macro, como lo están haciendo ustedes, es realmente que nos ayuda y colabora mucho con la transformación de los núcleos duros de la gramática escolar. Por un lado, nos permite modificar tiempos, espacios de trabajo, vínculos, cómo enseñamos, cómo evaluamos. Realmente es algo que colabora mucho con quien dirige una escuela, con quien la conduce en la transformación de esa gramática escolar, o en algunos aspectos duros de la gramática escolar que siempre estamos diciendo que tenemos que cambiar. Bueno, la metodología STEAM, con todo lo que va a contar Lilian ahora, colabora con que podamos transformar eso y generar instituciones educativas que trabajen de manera más dinámica y ágil, como decía Lilian recién. Lilian, no sé si ya tenés Yo lo veo no sé, Marcelo, si se está viendo. Yo particularmente veo que está la diapositiva 1. No sé si... Ahora ahí. sí, yo la estoy viendo en pantalla. Sí, perfecto. Bueno, un saludo especial a todos los que nos están siguiendo desde Paraguay específicamente, y este tipo de espacios es lo que necesitamos. Si bien mencionaste sobre el programa de televisión, que es un programa de televisión que estoy produciendo ya desde el 2020, arrancamos antes de la pandemia con Visión STEAM, en donde, si bien mencionaste, soy docente ya jubilada en este tiempo, entonces me estoy dedicando de lleno, Alfredo, a esto, a desarrollar la cultura STEAM dentro de Paraguay. Y ahí vi un mensaje de un territorio que yo le llamaría como territorio STEAM, que es el departamento de Caaguazú, que ellos tienen desde creo que 2018, tienen la primera tecnicatura en docencia STEAM. Es un IFD, es un Instituto de Formación Docente dependiente del Ministerio de Educación y Ciencias, que ya han lanzado una tecnicatura en STEAM para docentes. Así es que felicitaciones, un saludo especial. Ellos me inspiraron. En el 2017 yo estaba arrancando con mi Academia 5, y bueno, cuando empecé a investigar y conocer, vi que había un montón de iniciativas.
un montón de iniciativas en esta área, utilizando esta metodología, ya sea en formación, como también utilizando con los chicos. Vi varias iniciativas. Entonces, decirles que realmente en Paraguay hay un deseo de trabajar con un plan nacional STEAM, y bueno, con los recursos que teníamos hemos iniciado este plan nacional STEAM, que es la que les estoy mostrando, en dónde estamos, y como les dije, les vamos a dar números, que es en 2 años y medio vimos un impacto que es digno de mencionar. Por supuesto, esto no se hace, se trabaja colaborativamente también. Todas las direcciones generales, así como mencionaste. Si vamos en el espectro solamente de la escuela, en el territorio STEAM, arranca por la cabeza. Ahí que es muy importante que entendamos, los que son directores de instituciones educativas, que ustedes tienen que conocer esto y tienen que manejarlo para poder hacerlo, porque no es una imposición, sino que es algo que vos podés ver, vos director o directora que estás viendo esto, podés decir, ay, yo quiero, y bueno, empecemos de esa manera con las redes colaborativas. Entonces, esto arranca de esa manera, cuando tenemos la visión en la cabeza y empezamos a trabajar con todo el cuerpo docente desde las instituciones educativas. Esa es la manera en la que tenemos que implementar. Bueno, como mencioné, nosotros, ¿qué es lo que teníamos hace 2 años y medio? Esto es un plan nacional STEAM, utilizando una metodología que creamos, esta metodología, que se llama DCCP. ¿Por qué DCCP? Diseñar, crear, construir y programar. Utilizamos esas actividades dentro de nuestra planificación en áulica, ¿no? Puede ser usando el diseño, usando solamente la construcción, usando solamente crear cosas, elementos, algún tipo de, inclusive construir un robot, o programando. Entonces, por eso lo hemos diseñado de esa manera, una metodología transversal, utilizando las herramientas que tenemos dentro de nuestros establecimientos. Desde el Ministerio de Educación lo que hicimos fue identificar qué teníamos. El programa TIC, por un lado, que arrancó en el 2015, en el 2018 hubo una modificación, y en donde se empieza a integrar lo que son los videojuegos. Seguramente algún tipo de algún director que está de escuela secundaria, o sea, específicamente de la media o del tercer ciclo, trabajó con videojuegos con sus chicos. Se han trabajado con videojuegos y empezaron a ver que necesitaban formación. Entonces, el Parque Tecnológico Itaipú empezó a trabajar con referentes en el área. Son docentes que estaban capacitándose para aprender a programar y desarrollar videojuegos. Eso fue en el 2017 específicamente, en donde se trabajó con un fundamento pedagógico, materiales que podían descargar los docentes o los directivos, una zona de experiencia que normalmente se hacían en septiembre, octubre, en donde ellos presentaban estos trabajos que hicieron en el aula, entonces se presentaban. Y luego arranca en el 2019 una reprogramación, ¿verdad? En diciembre del 2019 se conectan las escuelas, empiezan a tener internet, kit, específicamente el carrito. Entonces tenían computadoras, si bien no llegan el modelo 1 a 1, pero sí se podría trabajar en un grupo. Eso es lo que tenemos que entender, que no necesitamos que todos nuestros chicos tengan computadoras para hacerlo, ni todos tengan el kit de robótica, sino que se trabaje por proyecto, ¿no? Y ahí es en donde trabajamos también con las metodologías activas. Bueno, en el 2020 viene la pandemia y eso frenó todo este proceso. En el 2021 nos reorganizamos y volvimos a arrancar, y esa es la que voy a enfocarme específicamente en eso, en ese círculo que está basado en la experiencia del 2017 en que empezamos a trabajar.
Dijimos, tenemos que hacer cualquiera de ellos, podemos utilizarlos todos, diseño, el proceso, así como el proceso analítico de un software es análisis, diseño, desarrollo, implementación. Bueno, en la metodología STEAM tenemos el diseño, crear, construir y programar. Pero transversalmente el pensamiento computacional ya trabajamos, fortalecemos en cualquiera de ellos. No necesitamos completar, podemos utilizar uno de ellos o poder hacerlo. Entonces, hemos trabajado con los diferentes directivos. Ellos tienen un documento que le llaman PEI, en donde ellos pueden presentar, ¿verdad?, dentro del PEI una innovación como esta, utilizando cualquiera de ellos, que puede ser en algún proceso metodológico. Entonces, me preguntan qué significa DCCP. Ahí está en la pantalla. DCCP, diseñar, crear, construir y programar. Entonces, eso significa de manera transversal lo que implementamos. Allí empezamos a trabajar. ¿Por qué STEAM? Todos me decían STEAM. ¿Por qué vamos a utilizar STEAM? Porque definitivamente el STEAM crea conocimiento y profundiza estas disciplinas. STEAM, ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Nosotros en todas nuestras pruebas estandarizadas encontramos que teníamos una muy alta debilidad en matemática y muy alta debilidad también en lo que tenía que ser lo que es la lectoescritura. Entonces, ¿cómo trabajamos? Intencionalizar en esas áreas, en esas disciplinas específicamente, y trabajar de manera de profundizar e integrar esas disciplinas como para que sea también más motivador para el chico, que es nuestro usuario final, ¿no? Entonces, generar ese aprendizaje significativo a través de la experimentación de lo que son los proyectos, fomentar este trabajo colaborativo y desarrollar el liderazgo, que ya había mencionado. Si nosotros tenemos líderes empoderados, estos agentes de cambio, esto es posible. Es poder llegar a esa transformación que mencionaste, Alfredo, porque la transformación educativa que tanto necesitamos justamente, pero necesitamos conocer la realidad dentro de las instituciones educativas. Entonces, ese trabajo colaborativo, el conocimiento de a pares, que también si nosotros vemos lo que son las investigaciones, la literatura nos dice que hay conocimiento, o sea, aprendizaje efectivo con lo que son ese trabajo colaborativo de a pares. O sea, un chico de secundaria comparte conocimiento a través de la aplicación. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo básico, que es el proyecto CANSAT, que es un proyecto abierto de Estados Unidos. CANSAT por las latitas específicamente, que son CAN de las latas y SAT de satelital. CANSAT son para que podamos entrenar a los chicos en estos pequeños satélites. Entonces desarrollan proyectos de pequeños satélites y de esa manera se integra específicamente en el tercer ciclo y la media para conocimiento de física, para conocimiento de matemática, de todo lo que son matemáticas de esas áreas. Entonces, ese proyecto CANSAT particularmente se hizo en el territorio de Caaguazú, que había mencionado, con alumnos de la Universidad Nacional de Asunción, de la Facultad de Ingeniería específicamente, que desarrollaron el proyecto con los chicos de secundaria de una escuela que los paraguayos que me están viendo conocerán, que es el colegio en IPT, que es el colegio del Instituto Paraguayo de Telecomunicaciones, que depende de la Universidad Nacional de Asunción. Bueno, estos chicos de secundaria se fueron a vivir la experiencia de lanzar
estos proyectos CANSAT que ellos hicieron, los pequeños satélites, de que vivan la experiencia los chicos de Caaguazú específicamente. Entonces, todo eso se hace en el marco de un grupo de investigación de tecnología aplicada de educación, y nosotros empezamos a trabajar en estas investigaciones. En el 2020, cuando viene la pandemia, nosotros hemos capacitado a 100 docentes de tercer ciclo y media, y también estuvieron algunos profesores de escolar básica y dijeron, nosotros también necesitamos trabajar con los chicos. Toda esa info lo tuvimos en el 2020, 2021 y nos dimos cuenta que necesitábamos desarrollar un plan nacional STEAM. Entonces, por eso hemos trabajado, porque también fomenta esa iniciación científica y fomenta la innovación y la creatividad en el aula. O sea, si bien, y estas habilidades blandas que hoy por hoy, cuando nosotros trabajamos con las industrias, cuando trabajamos con las empresas, nos dicen, necesitamos que desarrollen las habilidades blandas en los chicos que van a trabajar. Y yo mencioné en el principio, Paraguay tiene un recurso muy importante que es el talento humano, porque son menores de 24 años, son el 73% de la población paraguaya, sin formación, menores de 24 años. Entonces es un bono demográfico. Y al tener ese bono demográfico necesitamos acelerar el proceso de aprendizaje en estas nuevas herramientas y habilidades que hoy necesita el mercado laboral. Entonces hemos trabajado con eso. ¿Qué teníamos que tener en cuenta en la estrategia? Lo que hicimos es que tenía el ministerio ya implementado con el programa TIC la infraestructura propiamente, la conectividad. Si bien no hemos llegado a la conectividad, hay una conectividad interna a nivel de los territorios. O sea, ¿qué son? Son pequeños. Hay un servidor de contenidos dentro de las instituciones educativas. Son 2.500 establecimientos que tienen un servidor. Ese servidor tiene contenidos dentro de eso, contenidos STEAM también tiene. Hemos trabajado en la curación de todos esos contenidos, están intencionalizados eso, y también cuentan de estas 2.500 cuentan con conectividad. En un 50% llegamos a la conectividad por una cuestión de que el tipo de conectividad es fibra y hay un montón de cosas que no voy a entrar en ese esquema ahora, pero teníamos los contenidos para trabajar con esto. Y plataformas. Hemos lanzado desde el año pasado Paraguay Aprende, que tiene una plataforma, es un portal que tiene contenidos digitales interactivos, que tiene contenidos STEAM, que tienen contenidos desarrollados por nuestros propios maestros que están levantando allí, que levantan en eso su experiencia. O sea, hay una zona de compartir experiencias y se ha trabajado también desde el año pasado con las redes colaborativas que puedo contar. Tuvimos ahora un evento que realmente alegró mi corazón. Vinieron gente del Chaco, del área de Boquerón, Alto Paraguay, que estuvieron presentes en compartir todo ese conocimiento con las redes colaborativas. ¿Qué hiciste de innovación? Decía el director, y que también, como dije, el director Marcelo Esquivel, que es el director de la escolar básica, decía, hemos construido robot sin robot. Lo hemos hecho con lo que teníamos. Hicimos en algunos casos con cartón, en otros casos con algún tipo de kit. ¿Por qué? Porque eso es innovación. Eso es lo que apunta el STEAM. El STEAM no solamente es tecnología por tecnología, sino es innovación pedagógica usando el esquema de lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? El conocimiento y la oportunidad de que ellos puedan con lo que ellos están teniendo actualmente. Entonces, estos recursos, estas plataformas y recursos de aprendizaje que teníamos, lo empezamos a trabajar y a intencionalizar en los contenidos y trabajar con la gestión del cambio. Alfredo, cuando lo conocí, fue justamente como un especialista, lo trajimos a Paraguay y fue
Hasta hoy, los directores que pudieron estar en eso dicen, ¿cuándo continuamos con nuestras capacitaciones de gestión del cambio? Esto nos genera nuevas oportunidades de aprendizaje, mayor acceso a lo que es conectividad y equipamiento y la gestión del cambio. Gente, la gestión del cambio no es una capacitación. La gestión de cambio es esto que estamos haciendo ahora. Es un proceso continuo. Hemos iniciado el año pasado, a finales ya casi de año, con Alfatic, que hemos capacitado a 5.000 docentes, y hoy estamos terminando el proceso de metodologías activas que vienen a ser justamente estas herramientas, cómo ellos pueden utilizar con algunas cajas de cartón, con algunas herramientas específicas, cómo pueden hacer makerspace con lo que tienen y con nuestras redes colaborativas, que son el sostén. ¿Por qué? Porque son personas que están allí acompañándole al docente, que son propiamente del territorio. Y eso se ha desarrollado, esa habilidad en los docentes de territorio que acompañen y apoyen a los docentes que están en aula. Entonces, esto es una base, empezamos a trabajar en la base pedagógica y curricular que acompañe la tecnología. No dar clases de TICs fuera de matemática, no. En la clase de matemática, con lo que tengo, integro, porque la metodología STEAM es integradora y es multidisciplinaria. Entonces, lo que hacemos es integrar. ¿Qué es para nosotros el Plan Nacional STEAM? Con lo que teníamos, empezamos a trabajar específicamente en el primer ciclo y en el segundo ciclo. Contábamos con lo que son nuestras jornadas escolar extendidas, que de esas tenemos 300 escuelas que mencioné justamente. Son 300 escuelas en el que se empezó a trabajar, inclusive hoy están trabajando con el idioma inglés, que forma parte de todo esto porque el lenguaje también tiene que ver, las lenguas tienen que ver con esto. Entonces, en primer ciclo trabajamos en matemática, en lenguas, ese pensamiento computacional, pero de manera desenchufado, no usando pantallas, no utilizando herramientas de robótica, no, desenchufados. Esto es ahí en donde dijimos, con cartones, con piezas de madera, se empezó a trabajar de esa manera. Lo que es específicamente la lógica del pensamiento computacional utilizando desenchufado. Luego, el segundo ciclo, ya trabajamos con la lengua extranjera, el idioma inglés, robótica educativa y programación. Programación con lo famoso, teníamos una donación nosotros de lo que son los robots Albert. Entonces, llegamos a la mayoría, en un 80% de las 300 escuelas con esto, específicamente en el segundo ciclo, y trabajamos con matemática y también con ciencias, porque tanto en el primer ciclo como en el segundo ciclo se han disponibilizado unos kits de ciencias en donde ellos pudieron desde este año contar con unos kits, comprar unos kits de ciencias y trabajarlo con eso, que estos kits de ciencias están intencionalizados en la formación dentro de metodologías activas. En tercer ciclo hemos trabajado en un plan específico de robótica, en donde ya trabajamos con la parte de diseño, con un pequeño makerspace. Si bien esto no está implementado aún, el tercer ciclo, porque estábamos trabajando, ya fue aprobado por los fondos de Itaipú específicamente, ya trabajando en lo que es la iniciación científica y una metodología de investigación. Y en el área de la media, específicamente con tecnología aplicada. Un plan para agrotecnología, laboratorios de innovación digital y desarrollo de aplicaciones. Aquí dice que hay una demanda muy alta para Paraguay en el área de programación, entonces vamos a trabajar en lo que es programación para desarrollo de aplicaciones, específicamente lo que intencionalizamos hoy a nivel el contenido curricular. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo también el tercer ciclo y la media, están trabajando en un bachillerato STEAM específicamente, como para que también podamos tener con todo en el 2024. Si bien eso son
todo lo que está en el tercer ciclo y la media está trabajado a partir, o sea, se va a trabajar en la implementación a partir del 2024, si bien ya tenemos el diseño. Está alineado. Lilian, te interrumpo. Ese grupo de escuelas que vos nombrabas, las 300 escuelas, son las que llevan, digamos, a cargo todo esto de todo lo que estás comentando, o lo están haciendo en todas las escuelas? No, particularmente nosotros tenemos dos grupos. Jornada Escolar Extendida está trabajando en lo que es primer ciclo y segundo ciclo con componentes específicos en donde se les capacita. Por ejemplo, los de Jornada Escolar Extendida, los de 300, tienen, además de tener un kit tecnológico, ¿verdad? En el aula tienen un kit, le llaman un kit de ciencias. Tiene el kit de ciencia, el kit tecnológico, trabajan con la formación y tienen en todas las aulas un televisor y el docente tiene una computadora. Entonces, ¿qué se hace? Se comparte, se hacen los experimentos y se comparten específicamente en cada clase, en donde ellos pueden utilizar el televisor para compartir con toda la clase. Y lo que se hacen es se trabajan por grupos. O sea, un grupo de chicos trabajan con lo que es investigar utilizando la computadora. Otro trabaja con el kit de ciencia y hace la experimentación de eso. Otro trabaja con ir a buscar, recoger del patio hojas o algo así, en donde después puedan venir a observar con la lupa que tienen en el kit de ciencias, ¿entiendes? Está intencionalizado y se trabajó en el plan específicamente de cómo hacer eso. Y todo eso nuevamente le da el sostén con las redes colaborativas que te había mencionado, que se está trabajando desde el año pasado con las redes colaborativas, en la capacitación, en el avance, en donde se va y se monitorea qué de innovación hiciste en tu clase de ciencias, qué de innovación hiciste en tu clase de matemática o en la clase de comunicación. Se está trabajando en eso. Eso es 300. Las 300 están jornada escolar extendida. Tiene que ver que ellos se quedan desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, Alfredo. Y son chicos de escasos recursos que los padres están en una zona de vulnerabilidad y en donde estamos trabajando de esa manera con ellos. Y los trabajos son espectaculares, lo que se ve justamente. Lo que necesitamos son los espacios en donde ellos, los protagonistas, muestren eso. Y por esa razón... Acabas de decir la palabra clave, Lilian. La palabra clave de todo lo que vos venís explicando es protagonistas. Protagonista el docente que ejerce liderazgo en el aula, también el director, por supuesto, y protagonista el estudiante. Creo que esa es la clave de todo lo que tiene que ver con la metodología STEAM, con todo lo que ustedes están desarrollando desde el MEC, es eso, es que cada uno de los miembros que están en la comunidad educativa trabajando día a día con esto, sean los protagonistas de ese proceso de cambio. Creo que es la clave de todo lo que vos venís contando. Sí, y hay que mencionar también que nosotros estamos justamente en un proceso de transición actualmente y está alineado también a lo que viene mencionando nuestro presidente electo, ¿verdad? Que dice, necesitamos trabajar en la formación de nuestros jóvenes. Y bueno, esta es una metodología ya probada mundialmente y entendemos que este es el camino por el que debe andar Paraguay, porque nosotros tenemos como dije, el bono demográfico, que no es eterno, Alfredo, no es eterno. O sea, necesitamos pero es bueno que lo alimenten mientras tienen ese bono, es bueno que lo alimenten, que lo nutran y que realmente después puedan obtener resultados de eso que están hoy sembrando y que seguramente en unos años podamos reunirnos de vuelta y que vos cuentes, mirá los resultados de todo este proceso que hicimos, en el cual la gente de Paraguay fue protagonista. Así mismo, y te cuento que esto de protagonista, por eso Five, que era una academia física, con todo esto nosotros fuimos a la televisión y actualmente estamos todos estos chicos, hacemos Visión STEAM, el protagonista es el docente, el director. Entonces está en un canal educativo, Educanal,
Y por otro lado tenemos FireSteam, que donde son los protagonistas los chicos. Ellos cuentan su experiencia desde su visión, porque ahí yo creo, Alfredo, yo estuve presente y Natalia también está acá, después va a estar conversando con todos nosotros. Estuvimos en el informe de GEM, específicamente el report, en donde nos dicen no hay evidencia que la tecnología genera aprendizaje. ¿Y por qué? Yo creo que no hay evidencia porque nosotros queremos hacer a la manera de la visión que nosotros tenemos, que está correcta, pero tenemos que revisar qué es lo que ellos están viendo y están aprendiendo. No con nuestra metodología, sino con la metodología de ellos, que es la experiencia, la experimentación, qué ellos están viviendo y qué aprendiste con eso. Y cuando le empezás a preguntar, ahí te dicen, sí, por ejemplo, nosotros en Paraguay tenemos, para mí es una oportunidad, en Paraguay tenemos estos dispositivos, un nivel de penetración tremenda en Paraguay, ¿sí? Entonces, le pregunto a unos chicos que entrevisté, le dije, ¿y ustedes tienen teléfono? 12 años, escuelas públicas. Y empezaron a decir, ¿por qué no funciona esto? ¿Por qué no funciona esto? Pensando en la computadora, el modelo pedagógico que nosotros tenemos. Pero ellos programan Scratch con sus teléfonos, Alfredo. Sin duda. Entonces, nosotros en Paraguay tenemos Paraguay Aprende, es una plataforma que puede ser utilizada desde los teléfonos y pueden sin utilizar ningún paquete de datos. O sea, yo no tengo saldo, yo puedo ingresar y no me va a descontar ningún de mi paquete de saldo. Yo puedo explorar y puedo trabajar fácilmente. Entonces, esos son logros que de verdad, porque nosotros nos estamos fijando, no tiene conectividad, no tiene conectividad. Y nos empezamos a decir, no tiene conectividad, pero no depende. La conectividad no depende del Ministerio de Educación. La conectividad depende del proveedor de Internet, no depende de nosotros. Entonces, pero sí tenemos conectividad a través de estos dispositivos. Entonces, ahí hay que trabajar con eso. Bueno, siguiendo un poco, otro punto muy importante es la agrotecnología. Paraguay es reconocido mundialmente que es un país agro. ¿Cómo vamos a innovar? No, ya no se puede trabajar con el arado como hacíamos antes, con los bueyes. Hoy son otras maneras. Entonces tenemos que innovar, tenemos que trabajar. No vamos a dejar de sembrar como paraguayos, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a intencionalizar en lo que es agrotecnología. Hay todo un plan y se está trabajando desde el ministerio con eso. Bueno, hay varios kits. Presenté acá un poco en donde estamos primer ciclo y segundo ciclo, desconectados por un lado y conectado al segundo ciclo en donde ya existe un poco de programación, pero fíjense, las bananas con las plaquitas para que puedan medir humedad, o sea, se integra fácilmente la ciencia con la tecnología de esa manera, no siempre robot. En este caso, nosotros vemos un laboratorio de lo que es el área de recursos naturales, particularmente Paraguay es también uno de los, está en el tercer lugar como país exportador de energía. Entonces, trabajamos mucho también en el área de lo que es energía para esto, para la codificación y el desafío específico de lo que son la energía renovable. Bueno, en el caso de Media y BTI vamos más a lo que es programación, a lo que son gestión de proyectos, de desarrollo, trabajar un poco en una metodología intensiva de estudio para acelerar ese proceso y nosotros tenemos lo que es el EMA. EMA es Educación Media Abierta y estamos fortaleciendo también a través de un canal, a través de una cooperación de COICA, que es un canal educativo que se lanza en el 20, estamos construyendo ese canal educativo que es del Ministerio Donación de COICA, en donde vamos a trabajar también en todo esto de la industria de software, industria creativa, todo esto de que se viene hoy por hoy para la creación de contenidos. Entonces estamos Lilian, te interrumpo un segundo. Nos dicen que estamos en el límite de tiempo. Vamos, así le pasamos la posta a Lucas. Sí.
Simplemente digo esto, que esto que está en rojo es lo que ya hemos trabajado, capacitación docente más dotación, ¿sí? Y esto que todavía está en el diseño del tercer ciclo, la media y media BTI. Como ves, ahí ya terminó, pero sí quiero darte unos números específicos de cuántos docentes se han capacitado. 5.000 docentes en alfabetización TIC el año pasado, terminamos a principio de este año. Y en el caso de STEAM, metodologías activas le llamamos, ¿por qué? Porque también hicimos aula invertida, también hicimos no solamente STEAM específicamente, entonces a ellos 7.000. Y el esfuerzo, 523.969 tenemos, son a donde hemos impactado con esto de primer ciclo y segundo ciclo y las redes colaborativas. Son números muy interesantes que voy a ir compartiendo con ustedes porque esto es el esfuerzo que ha hecho desde la Dirección General del área, específicamente de la misional, que es la escolar básica, que ha trabajado con esto. Realmente un trabajo, se tienen tutores, 18 tutores, 9.128 docentes que están dentro de las redes colaborativas y se cuentan con unidades pedagógicas de innovación, 71, son números interesantes para poder hacerlo, para conocerlo. Hoy tenemos en alfabetización TIC 6.532 que han egresado, 22.809 redes colaborativas, 2.200 docentes de tutores que son de jornada escolar extendida, que estábamos mencionando, 7.800 formados en el área de metodologías activas, 7.802 en formación de metodologías activas, y tenemos en el área de liderazgo pedagógico y gestión de redes, 100 actualmente, 100 directivos que se han certificado en eso. ¿Cuánto impacta? De las 8.000 escuelas que tenemos, 5.791 escuelas con algún tipo de capacitación y formación en estas áreas. Excelente, excelente. Bueno, sigan así, es un proceso, sé que es un proceso que iniciaron y que realmente está empezando a dar resultados y bueno, hay que continuarlo. Ojalá que lo puedan continuar durante muchos años y dentro de unos años podamos reunirnos y ver los resultados finales. Hay preguntas, muchos preguntaban si vas a compartir las diapositivas y demás. Vos ahí dejaste tus datos de contacto, seguramente te lo pueden pedir ahí al mail y demás, ¿no? Así mismo, sin problema, a las órdenes, y estos números voy a agregarle a la presentación y puedo sin ningún problema pasarles a las personas que pidan a ese correo de GCT de la Dirección General de Ciencia y Tecnología o a mi correo personal lilian.dematei@mec.gov.pi sin ningún problema. Todos tienen acceso a eso, son las lecciones aprendidas en este tiempo. Muchísimas, pero muchísimas gracias, Lilian. Le damos la bienvenida nuevamente a Lucas. A ver si podemos hacer que salga en pantalla. A ver, nuestro operador técnico. Ahí está Lucas, muy bien. Perdón, Lucas, nos extendimos un poquito en el tiempo, pero estaba tan interesante que te vuelvo a pedir disculpas, pero bueno, realmente escuchar muchas gracias la pasión con la que habla Lilian es motivador. Muchas gracias, Lilian, por toda la información. Creo que es de vital importancia entender cómo funciona también la aplicación de este tipo de metodologías y el desarrollo de habilidades STEAM en materia de política pública, porque no solamente están los esfuerzos institucionales de cada uno de los docentes por capacitarse y poder seguir incorporando metodologías innovadoras, sino que además, cuando acompañan la política pública, podemos generar cambios a gran escala, que es lo que también queremos conversar tanto con Alexandra, Felipe y Natalia, que cada uno desde sus empresas pueden estar colaborando y están colaborando con diferentes proyectos en esta materia. Así que hago solamente un aviso parroquial, como decimos. Hacia el final vamos a tener la posibilidad de que cada una de las personas que está asistiendo a este webinar tenga la oportunidad de acceder a ciertas licencias de todas las marcas que han brindado su apoyo en este webinar. También el video va a quedar grabado y va a quedar disponible en YouTube y se va a poder transmitir
por otros espacios digitales. Así que, sin más, Lilian y Alfredo, les agradezco por este espacio y los invito a quedarse para el panel que viene. Y también a quienes están escuchando, si tienen alguna pregunta que quieran compartir hacia el final, pueden ir dejándola en el chat de YouTube. Ahora le doy la bienvenida a nuestros 3 invitados. Alexandra Calderón, CEO de Documa, que va a compartir cómo integrar la creatividad y el pensamiento flexible en propuestas de enseñanza que promuevan las habilidades STEAM. ¿Qué tal, Alexandra? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Luego le daremos paso a Felipe Araya, CEO de Cima Robot, quien va a presentar cómo trabajar con robots emocionales e inteligencia artificial en el aula. Esto es algo que nos va a llamar mucho la atención también, así que bienvenido, Felipe. Y también hola, Lucas, muchas gracias. ¿Cómo estás, Felipe? Bien, bien. Y Natalia Jacín, CEO de Banti EdTech, con quien vamos a conversar específicamente cómo potenciar la implementación de proyectos de educación y tecnología, pero con el aporte de cada uno de los actores de diferentes sectores. Así que, Natalia, Alexandra y Felipe, un gusto participar con ustedes en este panel. Gracias, Lucas. Aparte, no solamente tenemos un público muy diverso de Paraguay, de diferentes regiones de ese país, como también de diferentes regiones de la Argentina, sino también que este panel tiene experiencias que vienen de Colombia, de Chile y de Argentina, pero que trabajan los 3 en toda la región, y eso también es algo muy importante, ¿no? Entender cuáles son las realidades de las escuelas, las realidades que viven día a día nuestros docentes y las condiciones en las cuales podemos implementar proyectos STEAM. Así que creo que teniendo en cuenta eso, en este panel vamos a tener una riqueza muy interesante. Vamos a empezar con una pregunta para cada uno. Tenemos poco tiempo y no queremos tampoco extenderlo mucho. Sabemos que el tiempo es tirano, por lo cual vamos a empezar con la primera pregunta para Alexandra. Recién, cuando hablaba Lilian, mencionaba lo que significa, ¿no?, las siglas de STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, pero se agrega la cuestión más del arte, de la creatividad. Y en ese sentido, lo que queríamos preguntarte es cómo podemos incorporar la creatividad, el pensamiento flexible, cuando impulsamos metodologías STEAM. No solamente cómo podemos integrarla, sino también qué ejemplos tenés o cómo trabajan desde Documa para acompañar esos procesos. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto acompañarlos en este gran evento que se ha organizado, que, como dices tú, yo creo que es una visión bien interesante porque hay varios países aquí y hay varias características especiales en cada uno de ellos que pueden fortalecer la conversación que estamos teniendo. En ese orden de ideas, efectivamente, creo dentro del STEAM hay 2 formas de verlo, ¿no? Y una de estas es esta que agrega el arte. Algunos hablan de historia, bueno, ahora hay como muchísimas combinaciones, pero creo que ese arte hace alusión, pues, efectivamente a las diferentes artes y cómo el arte nos puede ayudar a generar un pensamiento divergente. Yo creo que va más allá de eso, ¿no? El arte también, no solo como las artes plásticas, la música y demás artes que se encuentran, sino esto que ustedes preguntan, que está relacionado con incentivar la creatividad y el pensamiento flexible, ¿no? Efectivamente, creo que hace parte, y con todo lo que está sucediendo con inteligencia artificial, cada vez es más importante fortalecer las habilidades blandas, no solo de los estudiantes, sino de los docentes, porque en sentido estricto, la creatividad es esa capacidad que tenemos para solucionar los problemas, ¿no? Y creo que en ese orden de ideas, como dices tú, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Por un lado, yo considero que es importante desarrollar la habilidad de la creatividad como tal, ¿no? Y eso transversalizarlo a las áreas. Ninguno de nosotros ha recibido clases de creatividad, digamos, en su formación escolar ni en su trabajo, y eso hace que, digamos, tengamos muchas preconcepciones respecto a qué es ser creativo, pero es una habilidad que se puede desarrollar, y para eso hay técnicas, hay una cantidad de herramientas que son muy importantes trabajarlas siempre, ¿no? Porque como es una habilidad, pues uno también la puede perder si no siempre constantemente lo está haciendo. Y esto está acompañado de algo que ustedes dicen que es el pensamiento flexible,
porque efectivamente en la medida en que yo desarrollo más mis dos hemisferios y los pongo, digamos, a comunicarse y a encontrar mayor cantidad de conexiones para desarrollar mayor solución a las problemáticas, no solo, digamos, del estudio, sino también personales, pues eso hace que se vayan fortaleciendo esas habilidades, ¿no? Yo creo que en ese sentido, como mencionaba Lilian, pues el STEM nos da esa posibilidad de desarrollar esas habilidades blandas de una forma más potente que la educación tradicional, y que además acá hay un componente que quiero traer a la mesa fundamental, que con la inteligencia artificial se está asociando ahora, que es la creatividad asistida, ¿no? Entonces, tenemos ahora dos retos, que es desarrollar todas las habilidades de solución de problemas de la creatividad, pero también ahora tenemos y vamos a tener estos copilotos que nos van a acompañar, que nos van a permitir pensarnos en un desarrollo de creatividad asistida, que es fundamental. Nosotros como experiencias, y ahí voy a concluir, pues hemos desarrollado nuestro, digamos, nuestro eje transversal y cimiento de Documa justamente en la creatividad, ¿sí? Como está en su eslogan, y nosotros consideramos que todas las formaciones, ¿sí?, en su base, tanto para los docentes como para los estudiantes, deberían estar cimentadas sobre la creatividad, ¿sí?, sobre esa habilidad para poder solucionar problemas, porque no importa si hoy es inteligencia artificial, mañana es robótica, hoy es STEM, mañana de pronto sea otra la estrategia de aprendizaje, pero si yo desarrollo esa habilidad para solucionar problemas, voy a estar bien. Siempre yo digo eso, o sea, si yo sé solucionar problemas y sé navegar en la incertidumbre, todos vamos a estar bien, nuestros estudiantes van a lograr sus sueños, proyectos, y nosotros como docentes también siempre vamos a poderles dar lo mejor. Te agradezco mucho, Alexandra. Creo que le das el pie específico a Felipe, porque así como hablamos de la creatividad, mencionaste los desafíos que tenemos hoy con el avance de la inteligencia artificial y la idea de estos copilotos que empiezan a potenciar los aprendizajes, pero que obviamente nos dan un escenario mucho más complejo para pensar en cómo aprendemos, qué aprendemos y cuáles son las habilidades que necesitamos desarrollar para potenciar esos aprendizajes. En ese sentido, Felipe, trabajas con algo que es muy interesante, que son las emociones, y estás vinculando a la inteligencia artificial con robots emocionales. Me gustaría que desarrolles un poco más esta idea de qué es un robot emocional y cómo podemos integrarlo a estos procesos de aprendizaje. Sí, fíjate, Lucas, los robots emocionales o robots sociales son aquellos que se pueden comunicar replicando las maneras como los seres humanos nos comunicamos. Esto quiere decir, son aquellos que de alguna manera son capaces de transmitirte gestos, emociones, expresiones, bueno, como Sima que me está hablando acá, y incluso utilizar estos elementos a medida que ellos están interactuando verbalmente contigo o con un estudiante, y utilizarlos como un mecanismo para desarrollar la empatía, y a través de esta empatía incrementarnos los niveles de motivación, de interés, incluso de compromiso de parte de los estudiantes en sus procesos de aprendizaje y en su motivación al logro de los objetivos. En el caso de los robots educativos, obviamente, al logro en las actividades educativas en las que estén trabajando. Existen diferentes formas de aplicar estos tipos de robots. Existen diferentes formas de aplicar estos tipos de robots dentro de la sala de clases, aplicando estrategias de aula invertida o incluso utilizándolos por los mismos estudiantes para que ellos logren programarlos. Bueno, de hecho, aquí estamos viendo a Sima en la imagen, donde Sima fue diseñado específicamente para interactuar con niños a partir de educación inicial, siendo capaz de guiarlos en sus procesos de aprendizaje, pero no solamente guiándolos, dándoles instrucciones precisas, sino también mensajes de refuerzo positivo y vinculándolos, ¿sabes? Dándoles mensajes de refuerzo positivo, guiándolos e inspirándolos para que logren hacer tareas concretas, marcando los tiempos de espera para que ellos logren desarrollar trabajos en el mundo concreto. Una particularidad que tienen los robots sociales es que son un ente físico. Incluso cuando los utilizamos como asistentes digitales, son un ente físico que comparten el mundo físico con nosotros, tienen un cuerpo y son capaces de comunicarse a través de este mismo cuerpo para desarrollar habilidades en el mundo concreto. Nosotros,
desde Cima Robot. No tenemos nada en contra del metaverso, de estas tecnologías virtuales o lo que son los mundos virtuales en una pantalla o el mismo YouTube, pero creemos que es importante también reforzar, utilizar estos mismos recursos, los tablets, los televisores inteligentes o el data, el proyector o el mismo teléfono, utilizar este recurso para desarrollar habilidades en el mundo concreto. Y lo que hace Cima es de ir guiando actividades en el mundo concreto que pueden ser un experimento simple, el trabajo en una guía, en un cuaderno, en una guía de trabajo, en un cuaderno en blanco o incluso en un libro de texto. Asimismo, Cima se puede utilizar como un asistente del profesor en la sala de clases, pero también hay una habilidad muy importante que te ayuda a desarrollar Cima, y es que el estudiante es capaz de utilizarlo para aprender a programarlo. No solamente el profesor el que utiliza la inteligencia de Cima, la inteligencia artificial de Cima, para mediar una clase con sus estudiantes y que el robot sea capaz de dirigir algunas actividades de trabajo autónomo en la sala de clases, sino que dándole vuelta a este proceso, el mismo estudiante es capaz de programarlo para edades prelectoras a través de fichas de reconocimiento visual, donde te permite programarlo a través de patrones y secuencias lógicas que Cima es capaz de reconocer, pero para los estudiantes mucho más grandes, utilizando programación por bloques para que le programen todo lo que el robot es capaz de decir y cómo debe reaccionar cuando interactúe con otra persona, cerrando el ciclo en el que el estudiante es capaz de utilizar esta herramienta y esta tecnología educativa también para expresar su creatividad y aprender de forma transversal a utilizarlo en otro tipo de contextos, no solamente en el de programación, sino de forma general. Perfecto. Me gustó mucho la síntesis de cómo pudiste describir toda la integralidad que tienen los robots emocionales y también la forma de trabajo que tiene Cima. Más adelante, tal vez en la segunda pregunta, podemos pensar más en los Fab Labs, en cómo ustedes trabajan toda la propuesta, no solamente desde la programación, sino también desde la creación del mismo robot, por lo cual creo que hay un montón de aspectos que podamos llegar a profundizar, y también sumaste mucho respecto a la creatividad, que es algo que mencionaba Alexandra anteriormente, pero diste con un componente fundamental, ¿no? Que es, de alguna manera, una propuesta integral que tenga que ver con la formación, tenga que ver con el acompañamiento de los estudiantes, pero también de los docentes, para poder hacer con la tecnología una propuesta pedagógica potente. Y creo que en ese sentido, ahí dándole la bienvenida a Natalia nuevamente, pensar en cómo estos proyectos tienen que contar con el apoyo de diferentes actores a la hora de implementarlos en cualquier contexto, en cualquier territorio. ¿Cómo hacemos para trabajar juntos? ¿Cómo hacemos para que estos proyectos realmente sean exitosos y podamos tener los resultados esperados, tanto en aprendizaje como también en el éxito de la implementación? Y en ese sentido, Nati, ¿cómo es tu trabajo generando esas alianzas para implementar proyectos? Bueno, gracias, buenas noches. Ya estuve interactuando bastante ahí por el chat, que pedían algunas herramientas y programas concretos. Básicamente estuve escuchando y me parece súper importante. Yo tengo por ahí una visión más de alianzas estratégicas en todo lo que aportan distintos sectores, más que nada también el privado y las ONG, en todos los desarrollos, no solamente de herramientas, sino de programas educativos gratuitos, que la única forma de masificarlos, hacerlos sostenibles y pertinentes, es desde la política pública. Entonces, el trabajo que hacemos desde Bansi es justamente poner a disposición de manera pública y gratuita, porque creo que es la única manera que también tenemos de que todos puedan acceder y generar esa equidad y esa inclusión necesaria que parte del reporte que nombraba Lilian tiene que ver un poco con que nadie quede afuera. Y me parece que hay un montón de cosas que están disponibles y que muchas veces los docentes lo que les pasa es que están de manera muy espasmódica, con cursos muy espasmódicos. Entonces, en esa organización, en esa curación de contenido, ahí pasa un montón de plataformas de acceso totalmente gratuito que existe y que me parece que son súper interesantes, ahí las nombré, y en esas alianzas que nosotros generamos muchas veces no son solamente recursos financieros, es tener una idea, algo que falta, un desafío,
Sabemos de todos los informes que falta un montón, sabemos los problemas que nos aquejan en la región, temas de comprensión lectora. En Argentina 9 de cada 10 chicos no comprenden lo que leen. Escuchamos al ministro de Honduras y tienen complejidades hasta con la electricidad. Tenemos zonas rurales, semirurales que todavía tienen cierta complejidad en esta vinculación con la conectividad, pero creo que en ese camino que empezamos a recorrer, que creo que la pandemia nos demostró que, la tecnología ha ayudado un montón y que, no discutimos más si la necesitábamos o no la necesitamos. Creo que el punto de inflexión tiene que ver con que la tecnología no nos gobierne, sino con poder pensar en propuestas pedagógicas que desde la tecnología nos ayuden a generar propuestas potentes. Y creo que las alianzas público-privadas nos ayudan justamente a eso y a siempre pensar, como digo, desde todos los espacios, la cooperación mutua. Solos no podemos, y es muy importante pensar esta idea de la generosidad, ¿no? Ayer justo hablaba con una amiga muy íntima que el hijo tiene dislexia y discalculia, y me decía, la única plataforma que existe es paga, sale 300 euros, está en España, y veo chicos que no la pueden pagar y veo a los padres sufriendo porque los chicos creen que no saben leer y escribir, y no es que no saben, tienen un problema y no saben cómo detectarlo. Entonces, lo primero que le dije es, ya tenemos la idea, ya tenemos, lo que hay que hacer. Ahora voy a llamar a toda la gente que conozco y voy a armar este proyecto porque creo que es un desafío y que hay que hacerlo. Y la única forma de hacerlo es llamando a la gente que, que pone a disposición no solamente recursos económicos, sino plataformas, desarrolladores, la industria tecnológica, las personas que están en el gobierno y que trabajan en líneas, de formación, por supuesto los entes públicos, las ONG, las cámaras del software, todas esas, yo lo llamo el círculo virtuoso, ¿no? La capacidad que tienen las entidades de conformar a través de una idea, de una propuesta, de un desafío, poder llevarlo adelante. Y yo soy loca por las implementaciones, la evaluación de las implementaciones, que me parece que si no evaluamos, no medimos lo que hacemos, no sabemos dónde estamos parados. Entonces, tengo el caso de que hemos implementado en la Antártida, en la escuela más austral del mundo, en donde no había conectividad, no había dispositivos. Nos juntamos varias empresas y fuimos y llevamos equipamiento, formamos a los docentes, a los chicos, en esa complejidad, que requiere ese lugar. Y fue una experiencia maravillosa. Después les voy a pasar el video para que lo vean, es muy emotivo, siempre lo cuento. Pero las oportunidades salen no solamente de medir, sino de escuchar las necesidades que existen. Y esas necesidades son de los estudiantes. Los estudiantes dicen, yo voy a la escuela me da un tenedor y la vida me da sopa. Yo escuché un joven diciendo eso, y yo digo, y estábamos en un evento que hicimos jornadas multisectoriales con la UNESCO, y se lo dijo un ministro en la cara, un ministro de Educación, y digo, esos son los debates que necesitamos. Los sindicatos, los institutos de formación docente, la agenda pública, las empresas privadas, las ONG, las familias. Me parece que esas son las discusiones que todavía nos falta y esas alianzas se dan a partir de esas discusiones. Me parece interesante que la agenda pública sea una agenda pública vinculada a todo lo que se necesita del mundo laboral. El último informe que saca LinkedIn, los 10 trabajos que se requieren tienen que ver con estas habilidades de la cuarta revolución industrial. ¿Dónde va a mirar la educación? No porque necesitemos solo ingenieros o solo responsables de informática o solo de cloud service, sino que necesitamos estas habilidades del siglo XXI, estas habilidades socioemocionales, y no nos olvidemos de la formación en valores. Porque cuando uno trabaja en todo esto, tiene que ver con la construcción de ciudadanos y ciudadanas libres de pensamiento, libres en su argumentación, en su construcción y en los valores fundamentales que tienen que ver con la construcción que se da en un ámbito escolar. Así que creo que las alianzas son maravillosas para que todas estas ideas potentes se puedan llevar adelante. Perfecto. Creo que para hacer una segunda pregunta, una segunda ronda de preguntas breve para cada uno, esto último que estás diciendo, tiene que ver con, cómo potenciar esas formaciones, cómo desarrollar esas habilidades necesarias para el futuro. Retomo algo que había dicho Alexandra, que era, no nos enseñan a ser creativos, no nos enseñan a
cómo vamos a enseñar a los chicos a que sean creativos o desarrollar su creatividad en sí. Pero sin embargo, hoy podemos pensar en cuáles son las formaciones necesarias para que ese tipo de habilidades se potencien. ¿Cómo trabajan desde Documa? ¿Qué tipo de formaciones creen que son necesarias para poder seguir acompañando a los estudiantes para construir un futuro mejor? Claro que sí, mira, nuestro razón de ser en Documa es la formación docente, ¿no? Nosotros somos una entidad especializada en generar procesos de innovación educativa desde diferentes ámbitos, pero uno de esos aspectos que más trabajamos y que somos más reconocidos justamente por ser la red más grande de docentes de innovación educativa en Latinoamérica es la red que hemos formado con los docentes y con las docentes en toda Latinoamérica. Nosotros hemos analizado cuál es la fórmula perfecta para ser y tener la mejor formación en innovación educativa y nos hemos dado cuenta de varias cosas. Por un lado, nosotros hemos creado una comunidad de aprendizaje en la que hay más de 60,000 maestros en toda Latinoamérica y nos hemos dado cuenta que cuando es libre, ¿sabes? Que cuando tú le aportas valor genuinamente y sistemáticamente a los maestros están ahí siempre presentes. Entonces, algo que nosotros hacemos es que cada 15 días, ya llevamos 5 años, cada 15 días, cada 8 días hacemos una comunidad de aprendizaje donde los actualizamos en herramientas digitales, un poco lo que están escribiendo allí los profes, como en herramientas digitales, en plataformas, en pedagogías activas. Debe ser frecuente, es decir, la formación de todos los que somos docentes debe ser un proceso frecuente, no puede ser algo que yo hago a principio de año o cuando se implementa una tecnología y ya, porque realmente no hay una apropiación y una actualización. Por otro lado, cuando uno lo hace así, genera algo que es muy bonito y es como no sentirse solo. Yo creo que cuando hay un docente que quiere hacer las cosas diferentes o mejorar y está en un ambiente que no le propicia eso, pues lo que hace es que se desmotiva porque siente que es el único, ¿no? Y nosotros nos hemos dado cuenta que cuando se genera comunidad y cuando además se genera una comunidad de personas que quieren seguir aprendiendo y que genuinamente quieren aprender, es muy bonito porque cuando llegan a su institución, pues sienten que no depende solo de ellos, sino que hay cientos y miles y millones afuera que también están haciendo lo mismo. Por otro lado, algo que nos hemos dado cuenta y que trabajamos mucho en Documa y es que la formación debe ser práctica y que además debe ser como muy focalizada. Muchas veces consideramos que no puede ser generalizada porque a veces el cambio cultural o las realidades no lo permiten. Pero cuando la formación se hace desde lo pedagógico, creo que eso sí es transversal, ¿sí? Eso es afín en toda Latinoamérica, cada uno tiene unas particularidades, pero cuando se hace desde una mirada pedagógica, creo que eso es muy importante. Y por otro lado, efectivamente, yo se lo decía a varios, nosotros nos dedicamos a generar formación a docentes de universidades, de colegios. Tenemos también nuestra propia academia que se llama Documa Academy, que es una academia que brinda diplomados, cursos en temas de innovación educativa en Latinoamérica. Y es que hemos descubierto también que al docente le gusta aprender con otros y de forma sincrónica y asincrónica. Y esto es interesante tenerlo presente porque las formaciones 100% virtuales no funcionan, ¿sí? Al profesor le gusta llegar y contar la historia de lo que le pasó, la experiencia que tuvo en el salón de clase, quiere resolver algo práctico que está viviendo, ¿cierto? Entonces nosotros hemos encontrado como una metodología que es muy de colaboración, ¿sí? Y muy acompañada, porque algo que se nos olvida muchas veces es que el proceso educativo es muy permanente, o sea, es decir, es muy largo, ¿sí? Y genera también unos reveses y hay veces que uno quiere innovar más y hay veces que se cansa y luego no quiere saber nada. Es decir, no es todo el tiempo que uno esté así, ¿no? Todo el tiempo no puede mantenerse así toda la vida. Entonces, creo que también es un acompañamiento que debe ser muy respetuoso y yo siempre digo algo y creo que los que me han escuchado muchas veces aquí lo saben, y es que debe ser muy inspiracional, ¿no? No hay nada más fácil que enseñarle a otro cuando el otro ve que tú lo haces con pasión y que estás inspirado, ¿no? Y yo creo que eso muchas veces cuando se hace formación docente, pues el que llega sabe de lo técnico, pero no tiene ni idea realmente
ni ha pasado por un salón de clases, ni tampoco realmente cree en el docente, que es el que está ahí al frente, sino que va a hacer su tarea y listo. Y yo creo que eso es muy importante. Porque, y con esto voy a cerrar, para todos los maestros y maestras que están conectados en este momento, nuestra misión, más que enseñar, es inspirar a los estudiantes, ¿no? O sea, nuestra misión y nuestro mayor baluarte es cuidar esa capacidad y esas ganas de seguir aprendiendo, ¿no? Y yo creo que en ese orden de ideas, más allá de la tecnología, más allá de un montón de cosas, lo que debe inspirar el docente es tener esa capacidad de querer siempre aprender, ¿no? Y esa capacidad, si uno no tiene y no lo hace frecuentemente, pues no se puede enseñar, ¿no? Entonces, creo que desde ese lugar, ¿no? Todos los docentes estamos llamados a hacerlo, a seguir aprendiendo, si lo que queremos es transmitir esas ganas de aprender de los estudiantes. Muchas gracias, Alexandra, y rescato sobre todo el llamado a la colaboración entre pares docentes, directivos, compartir experiencias, pero también con la intención de que a medida que los docentes colaboran, entre que los maestros empiezan a compartir sus aprendizajes y sus enseñanzas también, es que pueden transmitir o pueden crear un entorno en donde la colaboración también llegue, el espíritu de la colaboración llegue a sus estudiantes. Y yo ahí, perdona, ahí te voy a interrumpir porque has dicho algo muy importante que es eso, y no es... Nosotros en Documa hemos creado una comunidad de aprendizaje donde los docentes también se enseñan entre ellos. O sea, es decir, muchas de las comunidades de aprendizaje son un docente, ¿cierto?, que le enseña a otros. Y muchos de nuestros egresados ahora son nuestros docentes, ¿sí? Porque esa es la gracia, ¿sí me va a entender? O sea, si no, al final se vuelve siempre un tema del experto y el docente nunca tiene la oportunidad, por más de que se haya formado incluso mucho más que los que son los expertos. Muchas gracias, Alexandra, por remarcar ese mensaje. E invito a Felipe para pensar en cómo este ambiente de colaboración, estos espacios de colaboración, se pueden de alguna manera materializar en un espacio maker, un espacio de Fab Lab, como el que hicieron en la provincia de La Rioja, pero también en otros espacios. ¿Querés contarnos un poco más acerca de esa experiencia y cómo piensan ese tipo de proyectos? Sí, claro, fíjate, hay algo muy interesante respecto a las tecnologías que se pueden integrar en un espacio maker, porque te permite desarrollar desde, no solamente invitar a los estudiantes a desarrollar, sino también invitar a la comunidad de profesores, a las comunidades que hacen vida alrededor de los colegios a desarrollar nuevas formas de interactuar, nuevos elementos que le permitan interactuar para mejorar la formación o la calidad educativa. En el caso de La Rioja tuvimos una experiencia muy interesante porque, esto no lo comenté antes, pero Cima es un robot que está diseñado para ser manufacturado con impresoras 3D. Entonces, en cualquier lugar donde tú tengas una impresora 3D, puedes producir el robot para poder implementarlo de forma personalizada con tu grupo de estudiantes. Entonces, esto le da una versatilidad tremenda. Y además de una versatilidad tremenda, te permite tener una herramienta que se vuelve como una herramienta universal, donde lo que tú tienes que hacer es tener el espacio para desarrollar los robots, pero también se genera una comunidad de profesores aprendiendo a cómo utilizarlo como su asistente y su compañero de aprendizaje. Esto tiene dos impactos bien importantes, y estaba leyendo el chat hace ratico y una profesora comentaba que hay tecnologías, y por lo menos tecnologías específicamente para atender las discapacidades, que son muy caras, pero yo considero que en este momento estamos viviendo una singularidad tecnológica bien importante, donde hay tecnologías, y por lo menos Cima es un ejemplo vivo de ella, que no es una tecnología cara porque se puede manufacturar localmente en cualquier lugar, y desde donde los profesores pueden trabajar, y los especialistas en lenguaje, psicopedagogos o cualquier tipo de profesional que tenga que trabajar con estudiantes que tienen algún tipo de necesidad especial, poder personalizar las interacciones que va a tener Cima con su grupo específico de estudiantes. Y aquí hay algo muy importante, Lucas, que yo quiero comentar.
potencia que tienen los robots sociales y los robots emocionales por generar toda esta empatía es que te permiten personalizar los procesos de aprendizaje de tus estudiantes. Sabemos, y la neurociencia y la pedagogía nos habla hoy día de que todos aprendemos diferente. O sea, existen estudiantes que son más visuales, otros que son más auditivos, otros que son como yo, que soy muchísimo más kinestésico, pero entonces, y todos tenemos una diferente forma de percibir y de aprender. Lo que nos permiten los robots sociales, y sobre todo cuando hoy día que están potenciados con inteligencia artificial, es que sirven como una herramienta para personalizarse a las necesidades que tienen mis estudiantes. Y cuando hablamos de necesidades, no solamente hablamos, ¿sabes?, de las necesidades específicas de alguna materia o lección en particular que yo quiero trabajar con los estudiantes que son neurotípicos, sino también adaptarlo a las necesidades educativas especiales que puede tener algún estudiante o un grupo de estudiantes en el caso de una comunidad educativa. Y por lo menos volviendo a lo que hacemos en La Rioja y en otras partes del mundo, es justamente darles el poder para que los profesores puedan desarrollar y adaptar a CIMA para que trabaje con cada uno de sus estudiantes y obviamente teniendo la posibilidad de tener esto producido localmente y donde se genera un aprendizaje localizado dentro de una comunidad en específico, pero que también pasan a formar parte de una comunidad más global, donde se pueden compartir las clases que se generan en Argentina, se pueden compartir en Guatemala o en Colombia, y se genera una comunidad virtuosa de aprendizaje y que se fomenta la participación de todos los actores, tanto de profesores como de los mismos estudiantes. Muchas gracias, Felipe. Tomo esta cuestión de lo virtuoso para volver a Natalia, porque muchos de estos proyectos, como el Fab Lab de La Rioja, tienen que estar potenciados. Ustedes tienen hoy una propuesta de CIMA Robot, que es una tecnología, una forma de trabajo, una metodología de trabajo que acercan a, en este caso, un gobierno que decide implementar, brindar un espacio, ofrecer un determinado, ya sea plan de implementación, y ahí es cuando empieza a converger, ¿no?, los esfuerzos de cada uno de los actores para que ese proyecto sea posible. Y Natalia, tenés mucho recorrido en este tipo de proyectos y hay algo que mencionaste en la primera respuesta que tiene que ver con la generosidad, con la posibilidad de poder poner a disposición recursos, tiempo, espacios para que las cosas sucedan. En ese sentido, ¿qué aspectos crees que tal vez son más desafiantes para generar este tipo de articulaciones en América Latina? ¿Y cómo estás trabajando para implementar este tipo de proyectos? Sí, bueno, en general lo vemos, yo participo del GDF, que es el Grupo de Fundaciones y Empresas, donde hay un montón de instituciones, justamente áreas de responsabilidad social empresaria y fundaciones de distintas industrias diversas, desde la energía, banca, farma, tecnológica. Y lo que les pasa a estas instituciones es que tienen que rendir cuentas, ¿no? Entonces, cada empresa o cada entidad tiene como su recuadro. Y muchas veces poder pensar el out of the box, salir de la caja donde uno está y ponerse a decir, bueno, ¿cómo puedo pensar más allá de mis propias métricas, mis propios objetivos para un bien común? Si bien cada uno hace cosas que tienen que ver con el impacto social, cuando uno empieza a pensar en qué le va a beneficiar al público objetivo, que no solamente es en donde yo trabajo, ¿no? Es decir, bueno, el banco que está en Santa Fe o en Entre Ríos o en Santa Cruz, bueno, puede beneficiar a otras audiencias que no sean solo las que están en esas provincias. Igualmente yo siempre tengo la teoría del grano de arena, ¿no? Si uno está bueno decir, yo me focalizo acá y estoy haciendo este beneficio acá y eso está bárbaro. Pero también me parece que la única forma de justamente hacerlo más escalable tiene que ver con ese trabajo en conjunto con la agenda pública y uno tiene que tener esa capacidad de decir cómo genero beneficios para la audiencia final que tiene que ver con ese docente, con ese joven que el día de mañana tiene que conseguir un trabajo. Lilian nombró el tema de la brecha idiomática. Para Latinoamérica es la brecha idiomática un tema importante. Cuando nosotros hicimos todo un trabajo para el BID en conjunto con María Teresa Lugo, que lo coordinó, para el Ministerio de Educación Nacional de Argentina, era, díganos qué hay disponible gratuito en Internet para entender
digamos, el mapa que tenemos de soluciones tecnológicas, nos dimos cuenta en que la mayoría estaba en inglés, y eso es un problema para el joven que por ahí, digamos, no conoce inglés o no lo desarrolla bien. Bueno, es una limitante. Entonces, en esa capacidad que puede tener cada una de las autoridades o de los que desarrollan diversas áreas, me parece la capacidad de poder pensar en los beneficios mutuos como una visión más sistémica y mirada desde nosotros lo llamamos coaliciones. Esas coaliciones tienen que ver con cómo medimos el éxito en una problemática real, ¿no? Escuchamos al intendente de Ceará en Brasil, decía, nosotros teníamos un problema de analfabetismo, tenían un alfabetismo tremendo, no analfabetismo digital, no sabían leer y escribir los chicos que llegaban a 5º grado, y trabajaron con un montón de fundaciones, con empresas, y que cada una aportaba cosas distintas, y que parte de la métrica que tenía no era solamente propia, sino ajena para el bien común. Y me parece que esa capacidad, yo siempre digo que el 30% del profit del beneficio de la empresa tiene que ir a la sociedad, tiene que ir como responsabilidad social, no solamente como voluntariado, sino como que parte de lo que ganan las empresas puede ir destinado al bien social, sea educación, sea medio ambiente, sea para nichos específicos, sea para salud. Me parece que todo eso ayuda y da ejemplos. No solamente uno da ejemplos como profesional, uno da ejemplos, yo soy mamá de 2 varones, y yo quiero darle el ejemplo a mis hijos. Entonces decir, bueno, el tiempo que yo me dedico a trabajar con una amiga para ayudarla, eso ya es tiempo que yo dedico, no de te doy mi tiempo así nomás, es me junto con vos a armar este proyecto y lo vamos a lograr. Y me parece que esas ideas se construyen con otros. Yo tuve el sueño de formar a 1000 mujeres en inteligencia artificial hace 1 año y medio. Estoy trabajando y junté un montón de amigos, gente que trabajó conmigo durante muchos años, craneamos esta idea y hoy estoy casi llegando al final y estoy logrando que Global de una empresa me dé los fondos, que son muchos porque esto es a nivel nacional. Y ese sueño se está por cumplir y es porque lo construí con otros. Y esos otros dieron su tiempo para construirlo conmigo, con total generosidad. Y me parece, no es uno trabaja gratis, es uno se pone al servicio para que esos recursos se puedan dar, para que el fin último tenga que ver con una necesidad y un propósito. Entonces me parece que de ahí ser generosos en cuestiones muy chicas, Lucas, en poder ya el hecho de participar en este webinar, para mí es un acto generoso. Un acto generoso de escuchar a los demás de manera activa, de participar, donde cada uno pueda poner sus aportes, donde uno, yo siempre decía en el Padlet que trabajan los chicos en las escuelas, la docente le decía a mi hijo, yo no quiero que ustedes pongan información de lo que buscan, quiero que lean lo que el otro escribió y construyan su propio argumento sobre lo que escribió el compañero. Y eso me parece maravilloso. Entonces digo, ¿cómo construye ese argumento? Construye con la fuente, con la información que buscó, porque habló con otro, habló con la mamá, el papá, el abuelo, esa vinculación intergeneracional al interior de las familias. Esa propuesta, como decía Lilian, no es una propuesta tecnológica, es una propuesta de innovación metodológica en la didáctica, en la propuesta pedagógica. Y me parece que lo que necesitamos es esa innovación. Las herramientas van a estar, hoy es ChatGPT, mañana va a ser otra cosa, antes fue la Encarta, que se revolucionó cuando buscamos información, ¿no? Decimos, ahora cómo vamos a evaluar con esto, y hoy es el ChatGPT. Bueno, ¿cómo lo usamos en el sentido más pedagógico, más profundo? Y me parece que la única forma de ir sacándole el jugo es participando en estos webinars, escuchando a otros, teniendo estos espacios. Yo formo parte de un comité de mujeres en tecnología educativa. Yo las escucho y las admiro porque son mujeres como yo, algunas madres también, y aprendo mucho. Yo tengo un grupo de comadres también, ¿no? Aprendo también como mamá, y me parece que todo eso sirve en la construcción profesional. Soy mentora de mujeres que son, no sé, docentes de inglés que ahora estudian Python. Y yo las escucho y esto que hablamos de la empatía, de la autoconfianza, estas habilidades, ellas me decían, no voy a poder, nadie me va a tomar, nadie va a tener en cuenta porque yo recién empiezo. Y yo lo primero que les digo, y los que me están escuchando, que me están escribiendo por LinkedIn, porque me están llegando los mensajes, es
no existe el derecho de piso. No pidan el derecho de piso, eso no existe. Ustedes tienen un camino que uno recorre y en ese camino va tomando experiencia con otros, con uno mismo, con otros, en tu ser, digamos, más desde la abundancia profunda de esta generosidad que uno va construyendo. Y me parece que en esa línea que uno va armando, no tiene que pagar derecho de piso. Y en esa construcción que generamos, en esa mentoría, las chicas me dijeron, se sentían potentes ellas de poder encontrar el lugar profesional, no porque tuvieron un currículum espectacular, sino porque tenían claro lo que querían, tenían claro hacia dónde tenían que ir, y se juntaron con otras que estaban en EC, que ya lo dijo mi colega, se juntaron con otras, por eso las comunidades de práctica. Es decir, che, no estoy sola en esto, hay otra persona que está igual que yo, y me decían, me siento segura. Y me parece que el docente, el estudiante, los directivos, los supervisores, la comunidad educativa, cuando se encuentra con otros, es donde yo digo, se genera la magia, ¿no? De la capacidad de construcción colectiva. No, muchas gracias, Nati. Creo que para ir cerrando es un mensaje súper interesante para poder pensar esto, ¿no? El tiempo que dedicamos hoy, cada uno de los que asistieron, cada uno de los panelistas, para poder compartir estas ideas, esta forma de mirar los desafíos que tenemos en la educación, en la incorporación de tecnología, en el desarrollo de habilidades STEAM en cada una de las instituciones, pero también en cada uno de los países, es súper importante para escucharnos y saber qué podemos hacer cuando salgamos de acá mañana para empezar a trabajar y generar otro tipo de acciones. Así que lo invito a Alfredo a volver, si es que Marcelo lo invita. Mientras tanto, agradezco tanto a Natalia, a Felipe y a Alexandra por sus palabras, por sus ideas, y creo que ha sido una charla muy, muy rica en muchos aspectos. Y Alfredo, no sé si querés hacer un comentario antes de darle el pase a Marcelo para que explique cómo acceder a los beneficios que habíamos acordado al principio de la charla. No te escuchamos, Alfredo. Sí. ¿Ahora sí? ¿Me escuchás? Ahora, perfecto. ¿Me escucha? Bien. Felicitaciones. Me encantó el debate que se dio y los temas en los que cada uno hizo hincapié, pero siempre estamos hablando, desde lo que habló Lilian hasta lo que hablaron Ale, Nati y Felipe, de la creación de comunidad, de construir con otros. Fíjate que es una charla de tecnología o de implementación de tecnología en el aula, y en realidad creo que el éxito de esa implementación tecnológica, sea en políticas públicas o sea a nivel más micropolítica escolar por ahí, siempre es el ser humano, y es el poder sentarse, planificar con otros, enriquecerse con otros, y eso es lo que hace que tanto una política pública escale y una micropolítica escolar también sea exitosa cuando la persona es parte de ese proceso. Creo que esa es la clave de todo lo que nosotros hacemos, y siempre nos preguntamos por qué a veces las implementaciones fallan cuando no se tiene en cuenta que nosotros, cada uno de nosotros, construye con otros y vivimos y creamos en comunidad y no de manera individual. Creo que esa es la clave de todo. Así que la verdad que fue súper enriquecedor escuchar a cada uno, porque coincido, y creo que es la clave de todo. Tenemos que seguir construyendo redes y comunidades que nos permitan unir esfuerzos en pos de este gran, mega objetivo común, que es mejorar la educación para transformar nuestras sociedades. Ahora sí, nosotros nos retiramos, dejamos a Marcelo que les va a explicar cómo acceder al certificado de asistencia a este webinar, pero también a los diferentes beneficios que cada una de las marcas ha ofrecido a quienes participan de este webinar. Hasta luego, muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Lucas, Alfredo. Bueno, bien, como decíamos, ya fuimos pasando el link. Ahora dejo acá el código QR. Van a poder acceder, como decíamos, a los 3 meses de la plataforma Tomi Digital.
a 3 meses del acceso, bueno, explicamos al principio, Tome Digital, la plataforma para crear clases interactivas y aparte con inteligencia artificial y demás. Y además la posibilidad de solicitar una prueba piloto en la escuela totalmente gratuita, en forma gratuita, el Puzzle, para poder solicitar, también para poder crear videos interactivos, y también pueden solicitar ahí una prueba piloto en la escuela totalmente gratuita que implica formación de los docentes sin necesidad de compra en absoluto. También la plataforma de CIMA, como estuvimos viendo, esto tan interesante, de los robots educativos emocionales y el tema de lo que tiene que ver con el aprendizaje de inglés a partir de inteligencia artificial con la plataforma CIMA Knowledge, y poder en una escuela hacer la prueba piloto totalmente gratuita. Lo mismo pasa con Matific, que además de poder acceder a la plataforma y la capacitación, se puede participar de las Olimpiadas de Matemática. Además de, también pueden acceder a los libros digitales de Documa. Documa, ya dijimos, es la organización más grande de Latinoamérica en la formación de docentes. Ahí se resumen 6 años, son 6 libros de 6 años de distintos congresos con exposiciones de docentes de toda Latinoamérica. El contenido del grupo de educadores Google de Buenos Aires. Van a poder acceder a formar parte, si quieren, del GEC Buenos Aires, como de todo su material didáctico sobre inteligencia artificial. También van a poder acceder de TICMAS. Bueno, TICMAS, la plataforma de TICMAS súper completa, y con también un módulo de formación docente sin cargo por 3 meses. Y, como decía ahí, 5 kits para aprender a programar desconectado. Esto tan importante que también resaltó Lilian dentro de los pasos de formación en el área STEAM. El tema para poder acceder a uno de estos 5 kits, son 5 kits tanto para Argentina como Paraguay, van a poder escribirle a Pedagogía Digital poniendo los datos ahí en el formulario para explicar por qué debería tener gratuitamente el kit para programar desconectados. Y bien, ahora sí, bueno, cualquier cosa que alguno no haya podido copiar el formulario, duda o consulta, se comunican con nosotros a la clase digital, como vieron ya, en la clase digital PI.com en Paraguay y la clasedigital.com.ar en Argentina. Ahora, para aquellos que quieren, vamos a contar con la presencia de Gustavo Almaraz, de Marcelo Cejas y de Felipe, que nos va a acompañar. Felipe está invitado ahí brevemente. El que se quiera quedar y que tenga dudas o consultas o quiera conocer sobre estos 2 casos específicos de cómo se desarrollaron 2 espacios de Aula Maker, espacios creativos, como son el CIE San Telmo, donde el director es Marcelo Cejas, o el Fab Lab CIMA La Rioja, que el director es Gustavo Almaraz, que, como decíamos, un caso muy interesante de la educación pública. En breve, 2 minutitos, contar eso, y si alguien quiere hacer alguna pregunta, están disponibles. Felipe está porque, bueno, Fab Lab CIMA justamente está basado en que es una fábrica de robots. Esto es muy interesante porque se aprende, bueno, lo explicaba Gustavo, todo el tema de manufactura digital y demás. Yo salgo y dejo la palabra primero a Marcelo Ceja para que cuente 2 minutitos del CIE San Telmo, qué significa, qué es, y después le damos la palabra a Gustavo. Bueno, gracias Marcelo. Saludo también a toda la audiencia que nos está siguiendo. Les cuento muy brevemente, el Centro de Innovación Educativa nace como una iniciativa. Me gustó lo que dijo Natalia, ¿no? Como este círculo virtuoso, ¿no? Es un punto más de este círculo que, bueno, lo que brinda son servicios de formación a docentes, a equipos de directivos y a profesionales de la educación, en todo lo que es la integración de nuevas tecnologías. Yo me dedico hace muchos años al tema de la robótica, al desarrollo de robots
educativos, más que todo pensados como una interfaz que permite vincular distintos contenidos, distintos aprendizajes para los chicos, o sea, siempre dentro de lo que es la metodología STEAM. Y bueno, gracias también al apoyo de la clase digital, hoy estamos acá en un local, que es un local que tiene una finalidad básicamente de invitar a los docentes a que vengan a conocer nuevas tecnologías, que vengan a también a aprender, a buscar soluciones, a de alguna forma a romper con ese esquema del aula clásica y decir, bueno, tengo una inquietud, me gustaría aprender de repente a utilizar inteligencia artificial, o me gustaría contar con un espacio para producir un podcast, o me gustaría de repente introducirme en todo lo que es el modelado 3D, y bueno, acá es un sitio, este sería como el sitio ideal. El espacio tiene distintos sectores, cuenta con todo un espacio que es un sector para trabajar todo lo que es la parte de robótica a modo de espacio maker. A su vez también hay un auditorio para hacer producciones audiovisuales, podcast, que también se transforma en lo que es un espacio de presentaciones que sirve tanto para enseñar como para aprender, porque en esta cuestión de retroalimentarnos entre pares, bueno, está destinado a tal fin. Así que bueno, les voy a dejar ahí, tenemos una web, se las voy a decir, después igual lo vamos a dejar ahí en el link, es centrodeinnovacioneducativa.com.ar, ¿sí? Ahí nos encontramos físicamente, el local está ubicado en la calle Piedras, 1343, a mí me encuentra todos los días después de la escuela, porque bueno, tengo que trabajar, ¿no? Entonces salgo de la escuela y vengo para acá, estoy, y si no, también nos podemos comunicar en línea. Lo que hacemos es básicamente brindar, nos dedicamos a tres cosas: asesoramiento en todo lo que es tecnopedagógico, ¿sí? Formación y acompañamiento a proyectos que quieran integrar lo que son las tecnologías digitales en el aula. Así que bueno, gracias Marce por este espacio. Lo dejo acá al colega. Hola, muy buenas noches. Bueno, un gusto saludarlos. Mi nombre es Gustavo Almaraz y un poco de manera muy simple y breve contarles qué es lo que hacemos en el Fab Lab La Rioja, que es un espacio que depende del Ministerio de Educación de la provincia de La Rioja, que justamente tiene que ver con la implementación de una política pública que busca generar la posibilidad de que la tecnología llegue al sistema educativo público inicialmente y que por contagio obviamente genere no solamente un punto de partida, sino que además plantee la chance de que todo lo que es vinculado al mundo del siglo XXI, que es una demanda pendiente que tiene la sociedad respecto a cómo vincular al sistema educativo, pueda tener un espacio. Y la verdad que han sido muy claros todos los exponentes, hay conceptos súper interesantes, pero más que todo voy a poner énfasis en lo que sucede, digamos, con ese espacio. Un espacio que está ubicado y la parte de la fachada está al público. Entonces, básicamente lo que nos sucede son algunas particularidades. Dentro del Fab Lab nosotros tenemos impresoras 3D, bueno, un espacio maker básicamente, donde hacemos todo el proceso de producción del robot CIMA, todas las partes, es decir, la gente pasa y ve cómo las impresoras están haciendo cada una de las partes del robot, luego en el espacio de producción específicamente, entre los tableros que están en las pantallas, donde tenemos todo el proceso de producción, más las pruebas, generan que la gente pida ingrese y nosotros siempre resumimos con un par de frases que nos dice el público que va pasando. Lo primero es que nos pregunta a dónde pertenece y qué hacemos, ¿no? Cuando les contamos un poco cuál es el objetivo y ven lo que estamos desarrollando y probando ahí adentro de ese espacio. Los comentarios son altamente positivos de papás que van con sus niños y nos dicen que es increíble que la provincia esté apuntando hacia eso. Y la segunda frase que me parece que sintetiza todo lo que pueda contar es de que esa misma gente, una vez que le contamos, le mostramos tanto el robot como un maletín
de conectividad para zonas rurales que estamos trabajando, al igual que las plataformas, al igual que Tommy, al igual que les mostramos, porque también ahí probamos los diferentes kits de robótica, que ahí Marcelo un poco describe muy bien, cuando ven que hacemos también pequeñas pruebas con programación desconectados, que también muy bien describían Marcelo, la gente nos dice, básicamente, y nos cierra con este concepto, nos pregunta si nosotros somos de La Rioja, es decir, de la misma provincia. Y esto dice muchísimo y un poco sintetiza todo, porque evidentemente ni siquiera nosotros, los riojanos, yo soy riojano, creíamos que podíamos llegar a ese punto. Y a ese punto llegamos porque entendimos que la política pública es muy importante que pueda vincularse con la parte privada, porque de otra forma es muy complejo poder acceder y generar la chance de que todos puedan vincularse con tecnología, sobre todo aquellos chicos que están más alejados de las zonas urbanas. Entonces, en síntesis, el Fab Lab es un espacio en donde se puede ver diseño, se puede ver investigación. Nosotros probamos toda la tecnología que hay y además vienen docentes, profesorados nos piden, o sea, docentes de formación también, nos piden ir a conocer el lugar y ni les cuento cuando llegan a escuelas y cuando llegan los chicos, realmente nos dicen cosas fantásticas porque no se imaginaban que podían estar ellos tan cerca de la tecnología y que es simple pasar del lado de la creación y dejar de ser solo un consumidor. Entonces nosotros siempre decimos, como bien plantea Cristóbal Cobos, este concepto de que no saben cuáles serán las tecnologías que van a venir dentro de poco tiempo, pero sí necesitamos que nuestros chicos estén conectados y preparados para poder desarrollarse en ese mundo. Así que un poco ese es el concepto del Fab Lab. Bueno, muy interesante, Gustavo. Y bueno, como habíamos comentado al principio, la idea era que conocieran estos dos casos prácticos bien emblemáticos acá en la Argentina. Comentemos que el director del Centro de Innovación Educativo San Telmo próximamente, sobre fines de año, estará abriendo el Centro de Innovación Educativo también en Asunción del Paraguay, que tiene como característica estos centros que son totalmente gratuitos para los docentes, para aprender y usar las impresoras, los espacios de streaming y demás. Y lo último, para cerrar, bueno, las consultas que habían ahí, el espacio, si preguntaban dónde quedaba el espacio de Centro de Innovación Educativa, bueno, es Piedra 1343 en San Telmo, en Cava, y si es el de La Rioja, porque hace algún riojano que haya preguntado, ¿en qué dirección es, Gustavo, que está? Está ubicado en calle Bazán y Bustos, al 137. Bien, bueno, como decimos, eso es muy interesante porque acordar. Pueden estar en comunicación ahí con Gustavo, yo después les paso toda la información, y muy interesante el modelo, como él decía, de esto que los padres pueden ver todo lo que se hace en educación. Y Felipe, para cerrar, cerrando de acá, hemos puesto en ejemplo que todo esto se hace con CIMA, pero sí, un minuto nada más, porque nos hemos excedido totalmente con la gente. El CIMA además permite aprender inglés y trabajar con la inteligencia artificial. ¿Podés contar brevemente eso? Que la gente lo va a poder usar gratuitamente ahora, accediendo a la licencia que van a brindar. Sí, muy breve, les cuento. Parte de lo que la primera capa es desarrollar los robots y poder implementar, llevar los robots como compañeros a las instituciones educativas. Pero uno de los elementos más importantes, y que tiene que ver mucho con lo que decía Gustavo, es la capacidad de multiplicar y desarrollar nuevas competencias, no solamente en los estudiantes, sino también en los profesores. Para eso CIMA hoy día utiliza una herramienta de inteligencia artificial que le permite, que como decía Alexandra más temprano, donde se utiliza la inteligencia artificial como un asistente. De hecho, nosotros lo llamamos el asistente super smart, donde el profesor simplemente le tiene que pedir a CIMA qué es lo que quiere, le tiene que decir qué es lo que quiere enseñar y para qué tipo de tema quiere trabajar o habilidad quiere desarrollar, inclusive si son
contenidos que estén en inglés o para trabajar algún tipo de necesidad educativa especial, le dice, Sima, yo quiero desarrollar una actividad para niños que tienen discalculia, que lo leí por el chat, o Sima, let's make an activity to teach about traveling. Entonces, actividades en inglés, y Sima la desarrolla, le hace una propuesta al profesor para que pueda utilizarla con su grupo de estudiantes. Esta es una de las ventajas de la inteligencia artificial y es a lo que ustedes van a tener acceso ahora, a los que escanearon el QR y entren dentro de este piloto. Y bueno, siempre buscando que sea una herramienta accesible y que esté a la mano de todos, porque nosotros creemos que democratizando la educación es que podemos hacer los grandes cambios que necesitamos en nuestras regiones y en nuestro continente. Eso, muy breve. Perfecto, bárbaro. Bueno, muchísimas gracias a todos por la paciencia, por haber seguido hasta ahora una gran cantidad, como estamos viendo ahí, que todavía permanecen. Y bueno, damos por cerrado y dejo el código QR para aquellos que no lo pudieron escanear en pantalla. Bueno, Gustavo, Marcelo, Felipe, mil gracias por acompañarnos hasta aquí. Gracias. Para más información y para ver los programas ya emitidos, podés ingresar a www.educacionytecnologia.com.ar. Buenas noches.